Hola, ¿te estás preparando o te quieres preparar para el DELE? Ya sabes, el DELE, el examen de español como lengua extranjera. Bueno, si es así, esta clase te va a interesar, ya que hoy vamos a tratar los conectores del discurso del nivel A2, es decir, del nivel inicial, porque son muy importantes para que puedas hablar sobre un tema o escribir sobre un tema de forma ordenada y por tanto clara y coherente, y sea fácil de entender para el que escucha. Y segundo, porque son imprescindibles para obtener una buena puntuación en las pruebas oral y escrita de los exámenes DELE. Imprescindibles. Bueno, si no me conoces, soy Vanessa, profesora de español online en DL Spanish Lessons. Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué son los conectores? Los conectores los veréis como una sola palabra, una expresión, una pequeña frase, y os van a ayudar a introducir una idea o un tema o una opinión, un ejemplo, etc. Os van a ayudar también a relacionar ideas y a establecer una secuencia, un orden en vuestro discurso, es decir, en lo que estás contando, lo que estás escribiendo. Si los usas, será muchísimo más fácil entender lo que estás intentando expresar. Bueno, hay muchos conectores y para distintas funciones. Para este vídeo he seleccionado conectores de nivel A2, es decir, de un nivel inicial, y te voy a explicar para qué sirven, cómo usarlos con ejemplos. Así que toma nota porque te puede ayudar en la preparación de tu examen DELE o en general para expresarte mejor. Bien, vamos a ver 8 tipos de conectores para ordenar el discurso, para añadir información, para ampliar o dar detalles sobre esa información, para dar ejemplos o introducir ejemplos, para explicar la consecuencia de algo que estáis contando, para contrastar dos ideas, ¿de acuerdo? Y por último, para resumir y para terminar vuestra presentación, monólogo o texto. Bien, comenzamos con los conectores que sirven para que tú puedas ordenar tu presentación o tu monólogo de forma sencilla. Bien, ¿por qué son necesarios estos conectores? Bueno, es muy importante que te expreses de forma ordenada para que así sea más fácil entender qué es lo que quieres decir y a dónde quieres llegar. Vamos a ver los siguientes conectores. Para empezar, por un lado, por otro, primero, segundo. Bien, y los vamos a ver con ejemplos. Los ejemplos van a ser todo ejemplos como si respondieras a este tipo de pregunta. ¿Qué has hecho hoy? ¿Cómo ha ido tu día? ¿O qué planes tienes para mañana, para la semana que viene? ¿De acuerdo? Porque son preguntas típicas de este nivel, tanto en textos escritos como a la hora de hacer expresión oral. Bien, entonces si te preguntan ¿qué tal ha ido el día? O cuéntame qué tal ha ido tu día, aquí tenéis un par de frases con estos conectores. Para empezar, esta mañana me he levantado muy temprano porque nos íbamos de acampada. O, por un lado, esta mañana no tenía ganas de levantarme porque estaba muy cansada. Puedes seguir explicando por qué estabas cansada para luego usar, por otro lado, tenía ganas de empezar el día porque nos íbamos de acampada. A la hora de ordenar lo que has estado haciendo durante el día, también puedes decir, primero, me he duchado y me he alisado el pelo. Segundo, he preparado todo lo necesario para la acampada. Como veis, en todas estas frases estoy contando una pequeña historia de lo que he hecho y con estos conectores voy organizándolo todo. ¿Cuál es la diferencia si no usamos conectores? Pues que nos quedaría un texto o una expresión con frases como muy cortas y muy encajonadas. Vamos a ver, por ejemplo, este texto, que serían las mismas frases pero sin ningún tipo de conector. Mi día ha sido genial. Esta mañana me he levantado muy temprano porque nos íbamos de acampada y sigues contando algo, punto o pausa. Esta mañana no tenía ganas de levantarme porque estaba muy cansada, porque me acosté muy tarde, pero tenía ganas de empezar el día porque nos íbamos de acampada, a las montañas, sigues contando.
Bueno, me he duchado, me he alisado el pelo, he preparado todo lo necesario para la acampada. ¿De acuerdo? Como veis son las mismas frases pero sin ningún tipo de conector. Así que para el examen y bueno, también a la hora de hablar en el día a día, usando conectores queda todo mejor. Bien, más conectores, en este caso para añadir información. Bien, estos conectores se usan una vez ya habéis introducido una idea, habéis empezado a contar algo y queréis añadir información extra. Y vamos a ver además y también. Y aquí tenéis dos ejemplos. Segundo, he preparado todo lo necesario para la acampada. Y también he preparado unos bocadillos para el camino. Para empezar, esta mañana me he tenido que levantar muy temprano porque nos íbamos de acampada. Además, tenía que preparar muchas cosas antes de salir. Como veis, aquí tenemos una primera frase que introduce un tema y luego usamos estos conectores para añadir información relacionada. Siguiente. Conectores para ampliar o detallar información que acabamos de contar. Son un poco como para explicar algo que hemos contado, para que quede claro. Y vamos a ver, es decir. Y aquí tenéis el ejemplo. Para tener una buena plaza en el camping hay que llegar pronto, es decir, hay que madrugar. Aquí no estamos realmente dando información nueva, sino que estamos explicando, ampliando lo que hemos dicho anteriormente. Hay que llegar pronto, hay que madrugar. Bien, seguimos. Conectores para ejemplificar, para dar un ejemplo. Bueno, y estos son muy sencillos y seguro que os suena por ejemplo. Si vas de acampada es práctico llevar objetos plegables, por ejemplo, las sillas, las cajas, etc. Siguiente, conectores para introducir la consecuencia de algo que estamos contando. Vamos a ver dos, por eso y así que. Aquí tenéis dos ejemplos. Para tener una buena plaza en el camping hay que llegar pronto. Por eso nos hemos levantado muy temprano. El camino es bastante largo. Así que he preparado unos bocadillos para comer de camino. Bueno, y ahora una pequeña pausa para contarte que si estás preparando o quieres preparar tu examen DELE, en mi página web que ves aquí encontrarás cursos que quizá te interesen. Bien, seguimos. Y ahora conectores para contrastar dos ideas que generalmente suelen ser opuestas o algo diferente entre ellas. Y vamos a ver pero, sin embargo y aunque. Bien, aquí tenéis los ejemplos. Por un lado, esta mañana no tenía ganas de levantarme porque estaba muy cansada, pero tenía ganas de empezar el día porque nos íbamos de acampada. Llegamos al camping y estaba muy nublado, aunque hacía mucha calor. Llegamos muy temprano al camping, sin embargo, esta vez las mejores plazas ya estaban ocupadas. Como veis en estas tres frases, la segunda frase expresa algo contrario o algo que no se espera según la primera frase, como por ejemplo en la última. Si llegas pronto deberías de obtener la mejor plaza, pero en este caso no ha sido así. O el caso de si está nublado, pues a lo mejor no esperas que haga tanto calor. Bien, y llegamos al final con los conectores para resumir y cerrar un poco todo lo que estás contando. Como he dicho, nos van a servir para resumir, para finalizar, para dar cierre a todo. Y puedes usar, por ejemplo, los siguientes tres conectores. Por último, en resumen o para terminar. En resumen, el día ha sido bastante cansado, pero hemos llegado al camping bien. Para terminar, la mañana ha sido muy estresante, pero hemos llegado a tiempo al camping. Por último, hemos llegado al camping y no nos hemos olvidado nada. Aunque no hemos obtenido la plaza que queríamos, estamos contentos. Muy bien, pues ahora para que los puedas leer todos más despacio te dejo un resumen con todos los ejemplos. Para el vídeo si quieres y léelo de nuevo. Bueno, espero que estos conectores te ayuden y que hayas aprendido algunos nuevos. Recuerda usar siempre conectores en tu examen DELE, ya sea en la expresión oral o en la expresión escrita. Bueno, y si todavía no te has suscrito, por aquí te dejo un botón para que lo hagas y no te pierdas ninguna clase. Y por aquí tienes también un vídeo que quizá te interese y seguro que te ayuda a seguir practicando. Nos vemos en el próximo vídeo.